¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hackeando la Política, edición electoral. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, pero sobre todo estamos inundados de encuestas, unas para todos los gustos hay, ¿ah? Para todos los gustos, en todos hay alguien primero de su preferencia. Por eso la verdadera encuesta es el día de la elección. Además que usted debe votar por quien cree, por quien defienda sus convicciones. Después estamos teniendo pues 3 presidentes en un quinquenio, ¿no? Además, hay algo muy importante, las elecciones no solo son presidenciales, sino también son para el Parlamento. Usted quiere un Parlamento fuerte, usted quiere un Parlamento que tenga control político sobre el Ejecutivo. Vote bien, pues después nos estamos quejando de lo que está pasando. Vamos a ver la encuesta que se ha publicado este fin de semana del CID. A ver, por favor, si tenemos, señor director. Listo, felizmente yo soy recontra ciego y no veo nada, pero no importa, no se preocupen. Primero sale Rafael López Aliaga, ya no es la primera encuesta en la que sale primero, con 12%. De ahí sale George Forsyth, ¿no? Empatado con Keiko Fujimori. Ajá, vamos a ver qué va a pasar. Al parecer el pedido de prisión preventiva, de 30 años de prisión para Keiko Fujimori. Ahora sí creo que podría bajar un poco su voto duro. La situación de George Forsyth es que sigue en caída libre. Hernando de Soto, 8%, será pues en San Isidro. No lo sé, no creo mucho en ese porcentaje de Hernando de Soto, pero en fin, es lo que dice la encuesta. Johnny Lescano, 7.1%. De Acción Popular, Daniel Urresti 5.7, Verónica Mendoza 5.1, César Acuña con todo el apoyo como cancha 5%, Julio Guzmán 2.6, Daniel Salaverry 2.6 que se peleó con un venezolano, Ollantumala 1.6, Rafael Santos 1.3, José Vega 1.1, otros 3%, Blanco y Viciado 27.6%. Y bueno, como dije, esta foto ya pasó. Ya fue, es del 4 de marzo, el último día que se hizo la encuesta de campo. Los escenarios cambian, al parecer hay una lista 2 de vacunados. Esto recién está comenzando. La elección comienza este domingo, para mí, ¿no? Todo lo que vemos ahí es foto del ayer, del pasado. Vamos a ver qué pasa y cómo se comportan también algunos candidatos que al parecer están un poco estresados y están que se pelean en las calles, como lo que hemos visto de Daniel Salaverry. Vamos a pedirle un poquito más de nivel, de diálogo y de propuestas. No me interesa, bueno, a la población no le interesa escuchar peleas, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Realmente yo siempre la he seguido, es Susana Chávez. Ella es candidata con el número 15 por el Partido Morado. Así que le voy a dar la bienvenida y agradecerle por estar acá con nosotros. Gracias a ti. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, se animó a dar el paso, cruzó el Rubicón, sí, de la política, sí. De la política. Sí. Y es que efectivamente, yo siempre saludo el ingreso a la política de profesionales porque si estamos en la sociedad civil, que también es muy bueno, no se tiene la incidencia ya de ser el actor político. Una cosa es la incidencia y otra cosa es ser el actor. ¿Qué la llevó a dar este paso? Bueno, en realidad yo he estado siempre en política, porque he estado al otro lado de la política y justamente he estado en la política desde la sociedad civil y en el sentido de lograr cambios, de lograr incidencia, de modificar. Bueno, es una experiencia definitivamente para mí necesaria, importante, pero justo a esta edad y en esta época de mi vida pensé que podía dar el otro lado del paso, que creo que también es interesante conocer en esta parte y asumir lo que toca también en términos de responsabilidad. Ok. Usted ha sido una defensora de los derechos sexuales en el Perú, ¿no? Una de las caras más visibles. Me imagino que esa misma agenda de lucha social y por las libertades que tanto se están cuestionando, ¿no? Va a ser prácticamente su agenda en el Parlamento.
Si me puede comentar un poco de aquella Sí, agenda. definitivamente ese es mi campo. Yo he trabajado durante muchos años en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, pero por una razón, Miguel, Sí. que es un factor de desigualdad muy importante. Total. Entonces, si tú miras, por ejemplo, qué cosa es lo que pasa con mujeres que pueden estudiar, que pueden decidir cuántos hijos tener, que pueden decidir con quién casarse, e inclusive terminar un matrimonio o no casarse o no tener hijos y ser autónomas económicamente, políticamente, socialmente, hay un sector muy grande de la sociedad que no ocurre eso y que son con las mujeres. Y un factor que determina esa desigualdad es justamente la falta de ejercicios de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ahí creo que es un factor. De acuerdo, yo vi, bueno, me he leído el libro de Melinda Gates, ¿no? Una persona muy culta, que nadie puede decir que es de izquierda ni nada, ¿no? Y habla precisamente de la desigualdad, de cómo algunos gobiernos quieren mantener ignorantes al pueblo, de que no se preocupan por la salud reproductiva, del machismo. De verdad no quiero estar en su papel porque realmente este país todavía sigue siendo muy machista. Instituciones, organizaciones como nosotros, de repente que son más jóvenes, tenemos en el ADN la igualdad, pero esa no es la realidad. Ese no es el Perú, ese no va a ser el Congreso. Sí, lo sé, pero yo creo que, fíjate, a pesar de las dificultades y a pesar todavía que la agenda de las mujeres no ha sido una agenda bien valorada, equivocadamente creo yo, porque si tú te fijas, te das cuenta, por ejemplo, una mujer que no tiene grado de instrucción, que tiene que entrar al trabajo precario, el 75% de las mujeres forman parte del mercado precario. Son mujeres que no van a poder aportar al país, a diferencia de una mujer que sí puede aportar con sus impuestos. Entonces hay un enorme diferencial. Entonces los políticos y políticas deberían estar preocupados efectivamente, por un lado, por las mujeres, por la igualdad, pero también para el desarrollo. Mientras que tenemos una carga, porque nos constituimos en una carga cuando no tenemos oportunidades, entonces esto va mal para todos y todas. Ok. Alberto Fujimori, que dice que no cree en este tipo de cosas, su línea, ¿no? La mano dura, ahora dicen, que no cree en este tipo de proyectos, pero sí creyó en unas esterilizaciones forzadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Al final terminó siendo peor las medidas que se tomaron en lugar de la educación, la prevención, la inclusión, que son los mecanismos que debemos utilizar. Es bien interesante tu pregunta porque justamente esa es la línea de corte. La línea de corte cuando alguien utiliza una política para supuestamente el beneficio o un proyecto político, o cuando alguien utiliza una política centrada en las personas, centrada en la gente, en que viva mejor. Entonces hay una diferencia de que cruzó la planificación familiar en los años 90. Previo a los años 90, efectivamente, para muchos países era una política controlista, era una política que enfocaba en decir, es una preocupación que las mujeres tengan tantos hijos porque eso genera pobreza o genera la otra cosa peor. Eso da una carga migratoria a los Estados Unidos y eso hay que reducir para que eso no ocurra. En los años 90, cuando efectivamente se nombra por primera vez los derechos reproductivos, ya se le coloca un adjetivo muy importante en el cual significa que tiene que tener respeto y respeto a la decisión de las personas. A partir de los 90 ha habido como un proceso interesante de cambio en el mundo. No ocurrió en el Perú. Y en el Perú lo que se dio efectivamente fue un rezago muy fuerte de mejorar la economía, disminuir la presión de los establecimientos de salud, la demanda de la población a partir de controlar justamente la reproducción de las mujeres. ¿Y quiénes? Las mujeres pobres, porque efectivamente eran las que menos acceso a los servicios tenían. Y eso fue una trampa muy dura que nos cuesta hasta ahora. Correcto. Porque hasta ahora tenemos problemas para alcanzar eso. Una pregunta, se la tengo que hacer con mucho respeto. ¿Usted está en contra de la familia? No, para nada. Para nada. Al contrario. Porque esa es la etiqueta que les ponen, ¿no? Sí. Son antifamilia. Bueno, primero que para nada. Primero,
Porque reconocemos que la familia tiene que ser un espacio de no violencia. Reconocemos además que las personas que son reconocidas en sus derechos individuales, los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los hombres, pueden constituir un espacio protegido para todos de violencia. Si yo no creo, si considero que mi hijo es mi propiedad y que nadie puede meterse cuando yo lo golpeo, ¿no es cierto? O que creo que la mejor forma de educar es con el golpe físico, con el chicote. Yo sencillamente voy a vulnerar el derecho, o sea, por proteger esta forma de crianza de la familia, voy a vulnerar los derechos de un niño. Entonces, lo que sí tiene que reconocer la familia es que cada uno de sus individuos cuenta. Y la gran discusión con los sectores que nos dicen que nosotros somos antifamilia es porque consideran que la familia no se toca, que el Estado debe mantenerse alejado. Y nosotros decimos, no, el Estado tiene que mantenerse cerca porque es el único piso de igualdad para juntar a la familia religiosa, a la familia no religiosa, a la familia monoparental, es decir, que tiene solamente papá, mamá, a la familia donde viven todos en una sola casa. ¿Cuál es el piso de igualdad finalmente? La escuela, el servicio de salud. Entonces, eso creo es fundamental para entender. Ahora, sí, pues hay derechos adquiridos cuando se crea el registro civil en el cual se independiza la iglesia de, valga la redundancia, el registro civil de nacimientos, cuando se da la posibilidad del divorcio, ¿no? Que al final muchos de los grandes críticos terminaron siendo heavy users, grandes usuarios del sistema, ¿no? Y ahora no se cuestiona. Porque nadie quiere un divorcio, nadie quiere que las familias se separen, nadie quiere, pero al final es una realidad y no podemos tapar la realidad con un dedo. Usted me hablaba de que el Estado sí debe involucrarse. Vamos a la educación, que va a ser un tema que usted también seguro va a tocar y va a participar en las diferentes comisiones. La educación debe ser estandarizada, como dice, en Estados Unidos, por ejemplo, o bueno, yo estudié en la Universidad Católica, ya nos enseñaban teología en estudios generales de letras. Si usted estudia en la Católica también... No, San Marquina. Bueno, ok, felicitaciones. Nos enseñaban teología. Yo tenía una amiga que era judía y ella pidió que la exoneraran porque no compartía ello, ¿no? En los colegios en Estados Unidos también es donde hay una gran promoción de libertades, ¿no? Se puede uno abstener de seguir cursos religiosos, porque uno es musulmán, el otro es agnóstico, el otro es judío, el otro es cristiano. Entonces, para evitar, se debe hacer eso. ¿Qué propuesta educativa es la que ustedes van a apoyar o proponer? En términos de propuesta educativa, lo que nosotros estamos mirando es la escuela de manera integral. Y eso es algo que siempre hemos estado peleando en el sentido, inclusive, desde la sociedad civil. La escuela es un espacio efectivamente de aprendizaje, de desarrollo de habilidades, también de conocimiento. Entonces ha habido un énfasis muy fuerte en medir la matemática, en medir la comprensión lectora, el lenguaje. Pero también la escuela, ojo, es un espacio muy importante de socialización. Y es, creo yo, el primer lugar donde las personas comenzamos nuestro vínculo con el Estado, con la sociedad. Después de la casa, la comunidad, pero es el servicio básico en el cual las personas comenzamos a socializarnos. Por lo tanto, la escuela tiene que ser un espacio que aglutine el conjunto de servicios. Por ejemplo, usted ha mencionado Estados Unidos u otros países. Cada vez es más claro que lo que tiene que haber es una conexión. Alimentación, seguridad, educación sexual, vida saludable, su integración con la economía, ¿no es cierto? O sea, hay inclusive, me tocó un año también estar fuera del país haciendo... Ahora, en la escuela pública, esa escuela pública, escuela privada, si bien se rige bajo un lineamiento, tiene la libertad, por ejemplo, de hacer la escuela cristiana, la escuela judía, la escuela evangélica, la escuela musulmana, ¿no? Como todo, o sea, el sector privado juega un rol importante.
pero el sector privado juega un rol complementario. Ahora, ¿usted no cree que esto puede generar... A ver, yo soy del Movimiento Misionero Mundial, ¿no? Que es una iglesia evangélica bastante grande. Y mando a mi hijo al colegio y le enseñan que tiene que ser tolerante y respetuoso con las personas, con un niño que dice que es niña. Ese niño va con una conflictividad al colegio todos los días y regresa a una conflictividad en su casa. ¿Qué hacemos en ese caso? Es una realidad, es tan realidad como todo lo que conversamos. Ya, pero es bien interesante porque generalmente los niños no tienen tanta complejidad como los adultos. Sí, sí, y sí. Los niños tienen una mejor capacidad Claro, de adaptarse totalmente. y de entender. Totalmente. O sea, es impresionante. Pero lo que sí tenemos que enseñar, y eso creo que no es discutible, es el tema de derechos humanos. O sea, eso no puede soslayarse. La tolerancia, sí. Y parte de los derechos humanos es reconocer que yo no puedo hacer daño a alguien. Entonces, más allá que mi cultura, y esa es la riqueza, por eso creo que los espacios como el colegio tienen que ser absolutamente democráticos. Inclusive los colegios privados o los colegios que piensen de determinada manera, definitivamente tienen que ser un espacio donde mínimamente tengamos estándares. ¿El curso de religión debe salir de la currícula? Yo creo que, digamos, va a depender. Particularmente, fíjate, yo no he sido nunca religiosa y he llevado un curso de religión. Entonces, mucho depende de la manera, entiendo yo, y sería lo mejor, una educación laica. Pero también entiendo que, por ejemplo, yo no le tengo tanto miedo a la religión, fíjate, Miguel. Porque yo creo que inclusive, siendo un país que se declara católico religioso, hemos logrado avanzar enormemente en una serie de derechos. Entonces, lo que yo sí quisiera es que haya más bien una iglesia que se meta menos en política y más en la fe de la gente. Entonces, por ahí va a ser el problema, es el asunto. El problema es cuando esta iglesia sí interviene en la política pública, sí determina, por ejemplo, bajo supuestos de erradicar el enfoque de género, sí genera preocupación cuando genera incertidumbre. Entonces, eso sí me preocupa a mí más. Correcto. Yo me quedo con algo, porque yo creo que esta entrevista hay que hacerla en dos partes porque hay muchísimo que hablar. Debemos educar a nuestros pueblos. La ignorancia produce que muchas veces elijamos mal también. Hay gente que de manera voluntaria mantiene al pueblo ignorante. Si se da cuenta, este tema nomás que hablamos tiene una correlación con el tema de vacunas, ¿no? No, Sí. te vas a morir, no pasa nada. O sea, es igualito, el mismo porcentaje debe ser y las mismas personas deben ser y que son manipuladas. Con todo el tema complejo de las vacunas, ya no estamos entrando al tema técnico, pero sí a que debe haber una población más informada, que sepa más sus derechos y que nos respetemos más. Así es. Y eso es lo que espero también ver en este nuevo Parlamento, donde postula gente muy interesante y por eso le invitamos el día de hoy. Yo le quiero dejar, porque tenemos que terminar, 30 segundos para que usted se dirija a la Cámara y le pueda pedir el voto para el número 15 del Partido Morado. Bien, estamos frente a un proceso electoral muy complicado, muy difícil, de profunda polarización y donde además, donde menos se está discutiendo es la desigualdad que existe entre peruanos y peruanas. Creo que este 11 de abril tenemos una posibilidad de cambiar esa historia, de dar estabilidad. Hemos trabajado por un proyecto sólido, inclusivo, que respeta los derechos humanos, que promueve los derechos de la mujer, y en tal sentido solicito tu voto para el Partido Morado, para marcar las 3 M's, y yo que voy con el número 15, que soy Susana Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y la voy a invitar en la semana por Zoom nomás, no se preocupe, a las 9 de la noche en Hackeando la Política, porque nos ha quedado hablar de derechos LGTB. Hay una candidata transexual que yo no sé cómo le van a llamar el día que tomen lista. Debería ser el Gaela. Parlamento, si es que, por eso, hay que ver todas esas cosas muy importantes
que nos está confrontando la realidad. La realidad siempre nos confronta y deja que nuestras leyes a veces queden un poco arcaicas. Le agradezco muchísimo por su participación. Muchas gracias, Miguel, a ti. Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos con más en Hackeando la Política edición electoral.